capítulo 7, Dios habla con Noé y les revela que tiene que construir un arca, pues durante 40 días y 40 noches va a llover sobre la tierra. Y Noé trata de convencer al pueblo y solo él y su familia, los animales subieron al arca. Vemos tres cosas importantes en este proceso. Uno, en el arca había un lugar que era el altar de Dios, reconstruido en medio de la cuarentena, donde día y noche Noé y su familia ofrecían sacrificio al Señor. ¿Qué nos revela esto? Que en este tiempo de cuarentena, si hay algo que Dios quiere hacer es restaurar tu altar en tu familia en medio de tu cuarentena. ¿Qué es la reconstrucción? ¿Para qué sirve una restauración del altar? Cuando el altar es restaurado, entonces es cuando Dios envía fuego. Ya vemos a los profetas de Baal que mientras competían en contra de Dios, después que el altar fue reconstruido, descendió fuego. Es tiempo de que tú reconstruyas el altar de Dios en tu vida. El tiempo de Dios, que busque leña, que busque aceite y reconstruya el lugar de Dios. Segundo aspecto, Noé tuvo que dejar gente que para él quizás era importante. Ahí se quedó familia de Noé que no fueron en el viaje. Se quedaron amigos, se quedaron compañeros de trabajo, se quedaron compañeros de tertulia, se quedaron compañeros de entretenimiento. Hubo que dejar gente atrás y seguir hacia lo que Dios tenía delante. Dios en esta cuarentena te va a quitar gente del lado, te va a quitar gente del medio que no son de bendición ni están dentro de tu propósito. En esta cuarentena te tengo noticia. Hay gente que no aporta en tu propósito, que no aporta en tu camino, que no aporta en tu destino, que tendrá que quedarse atrás para abrirle paso a gente que llegará a tu vida para ser de bendición. Tercer aspecto, hubo que dejar territorio. Se cambió de lugar. Noé tuvo que cambiar de lugar. Quizás estaba dejando atrás la esquina que le gustaba, el barrio que le gustaba, el camino que le gustaba, la mata que le gustaba, el colmado que le gustaba. El territorio que tuvo que dejarlo y abrirse a un nuevo territorio. Tengo noticias para ti. Luego de esta cuarentena hay un nuevo territorio que Dios está preparando para tu vida. Así que ábrete a lo nuevo que Dios quiere hacer, porque viene nueva gente y viene nueva tierra. Restaura el altar de Dios en tu vida, porque viene gente y viene tierra. Te repito, viene gente y viene tierra nueva. Hay gente que hay que dejar atrás, hay territorios que hay que dejar atrás para abrirse a nuevos territorios de bendición en tu vida. Y cuando descendieron las aguas, dice la palabra, que estaba Noé, su familia, y había un nuevo territorio y allá se desarrolló nueva gente y llegó a la tierra de su bendición. Noé había dejado un puñadito de tierra allá, pero luego era dueño de una gran extensión de tierra. Quiero revelarte que la tierra tiene que ver con la prosperidad y la bendición de Dios sobre tu vida. Así que viene tierra, pero también viene gente de bendición. Hay gente que Dios te va a poner, que te va a abrir puertas cuando otros te la estaban cerrando. Hay gente que mientras otros hablaban a la espalda, van a venir a cuidar tu espalda. Hay gente que mientras otros estaban proclamando palabras de maldición sobre tu vida, ellos sin tú saberlo van a estar orando por ti. Te estoy diciendo, no tengas temor de dejar gente atrás y de dejar territorio atrás, porque Dios no te va a dejar solo ni te va a dejar sin tierra. Cuando restaures el altar, entonces vendrá gente de bendición y territorio de bendición. Di amén allá en tu casa. Segunda cuarentena que quiero expresarle. En Éxodo capítulo 24, Dios somete a Moisés a una cuarentena y le dice, quiero que subas al monte 40 días y 40 noches. Pero hay algo que Dios le dice a Moisés: solo quiero que tú te acerques porque quiero hablar contigo. Aquí hay una revelación poderosa. En ese
tiempo de cuarentena, Dios no iba a hablar con Moisés a través de Aarón, que era el sumo sacerdote. Dios quería hablar directamente con Moisés. Quería darle unas directrices y una enseñanza de su corazón a través de su voz a la vida de Moisés. Tengo noticias para ti en este minuto. En este tiempo de cuarentena hay un mensaje del cielo que quiere venir sobre tu vida, que es para ti. Dios no quiere usar intermediarios. Y está bien que vayas a la iglesia, que entres en los live, que escuches profeta, que escuches mensajes. No tengo nada en contra de eso. Lo que estoy explicando y lo que estoy expresando es que hay un mensaje del cielo que te quiere ser revelado a tu vida directamente del Padre para su Hijo y para su hija. Dios quiere comunicarse con nosotros en medio de la cuarentena. Y Moisés se pasó 40 días y 40 noches escuchando la voz del maestro, instruyéndole. Hay instrucción del cielo que Dios quiere darte. Dios quiere hablarte, pero Dios quiere que tú llegues donde Él está. Te acerque donde Él está para Él hablar contigo. Siento a Dios y en mi espíritu. Y siento que hay gente que en esta cuarentena Dios le va a hablar como nunca. Dios le va a revelar ideas. Oye, te digo algo. El cielo no está en cuarentena. El cielo está en movimiento. Dios se está moviendo. Los ángeles se están moviendo. El Espíritu de Dios está en la esfera en este tiempo. Si te acerca a Dios, hay nuevas empresas que Dios va a revelar. Hay nuevos libros, hay nuevas canciones, hay nuevas prédicas, hay nuevos ministerios, hay iglesias que están naciendo, que tú la vas a ver después que salga de esta cuarentena, porque el cielo no está en confinamiento, el cielo está en movimiento, pero el cielo, Dios, Yahvé, el Eterno, está esperando que alguien se acerque con Él y escuche lo que Él quiere transmitirle. Vengo a decirte en este minuto, acércate al Maestro, porque hay algo que Él quiere tratar directamente contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Génesis capítulo 34, una vez más, Dios llama a Moisés a cuarentena. Es de las pocas personas en la Biblia que pasaron varias cuarentenas con el maestro. Y en esta cuarentena, Dios lleva a Moisés para revelarle unos aspectos fundamentales. Número 1, cuando encuentra, dice: Moisés, quiero renovar mi pacto contigo. Habían pasado muchas cosas en el pueblo de Israel. Habían pasado muchas situaciones difíciles. Se había levantado el becerro de oro. Había muerto mucha gente. Y esto tenía el pueblo desconcertado. Había una desconcentración mental y una desconcentración espiritual. Entonces Dios le dice a Moisés: ven, sube. 40 días y 40 noches estuvo con Moisés, Dios instruyéndole, Dios revelándole. Y lo primero que le dice es: quiero renovar mi pacto contigo. ¿Qué significaba eso? No significaba que Dios había cambiado. Significaba que el hombre a veces se descuida en lo que Dios te ha dicho y en lo que Dios te ha revelado. Y la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir. Dios no cambia. Dios no tiene ni sombra de variación. Y Dios le dice a Moisés: quiero renovar. Quiero que vuelva a entender lo que yo declaré sobre ti. Quiero que vuelva a entender el propósito para el que estás en la tierra. Quiero que hablemos y entiendas qué es lo que yo quiero hacer contigo. Yo no he cambiado, pero ustedes se han desconcentrado. Hay gente que Dios le está hablando en este minuto y le está diciendo: yo quiero renovar mi pacto contigo. Yo te revelé mi propósito. Tú tienes la palabra profética, tienes el llamado. Te he hablado a través de adoradores, a través de pastores, a través de profetas. He usado a esta gente que tú no conoces para hablarte, pero todo el sonido, toda la convulsión, todo lo que ha estado sonando ha hecho que tú olvides el pacto que yo tengo contigo, que tú olvides el compromiso que yo tengo contigo. Y Dios en este minuto te está diciendo: he venido a recordarte que yo quiero en esta cuarentena renovar mi pacto contigo. Lo que yo dije que voy a hacer contigo, lo voy a hacer. Yo no voy a cambiar, yo no voy a fallar, yo no voy a dejar a un lado mi fidelidad. Yo voy a cumplir, pero necesito que tú lo entiendas, porque Dios se manifiesta sobre mente y espíritu que pueden entender el propósito. Hasta que tú no entiendes el propósito, tú estás dando vueltas para que Dios
te alinea hacia el propósito, pero cuando entiende el propósito, entonces comienza el cumplimiento del pacto. Vengo a hablarle a gente en este minuto que el pacto de Dios en esta cuarentena será renovado en tu vida. Segundo aspecto que Dios le revela en Génesis 34, le dice, oye, yo quiero las fiestas anuales. ¿Qué son las fiestas anuales? Es lo que tú tienes que cumplir conmigo. Yo he estado cumpliendo contigo. Yo he mandado el maná, yo he dado el agua, yo le he hecho camino, yo le abrí el mar, yo estoy cumpliendo, pero tú no estás cumpliendo. Entonces comenzó a revelarle las diferentes fiestas anuales, las cosas que el pueblo tenía que cumplir con Dios. Yo creo que hay gente que, si me puede entender, hay cosas que tú no has estado cumpliendo con Dios, que Dios quiere que tú comiences a cumplir, porque cuando tú le cumples a Dios, tú animas a Dios. Tú dices, Padre, yo te soy fiel, y Dios entonces tiene esa ímpetu de cumplir el propósito en ti. Hay gente en este minuto que Dios le está diciendo, entrégame mi tiempo, entrégame mi dinero, entrégame la devoción, entrégame lo que es mío, y verás cómo yo voy a abrir las ventanas del cielo, verás cómo yo voy a hacer camino donde tú no ves camino, verás cómo yo voy a abrir puertas donde tú ves puertas cerradas, pero yo necesito que tú cumplas con lo que me pertenece. Tercera cosa que Dios le dice, óyeme, necesito que no tengan ídolos. ¿Y qué eran los ídolos? Los ídolos no solo son los cuadros, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Hay gente que dejó a Dios por un trabajo, hay gente que dejó a Dios por una empresa, hay gente que dejó a Dios por la fama, hay gente que dejó a Dios por un novio, por un esposo, hay gente que dejó a Dios porque se le complicó en la iglesia, hay gente que dejó a Dios por una depresión. Por muchas cosas la gente deja a Dios, y Dios en esta cuarentena quiere ocupar el lugar en el corazón tuyo que Él se merece. Y Dios le dice, oye, yo no quiero idolatría, ustedes están idolatrando cosas. El pueblo tenía en su corazón otras cosas más importantes que Dios. Y yo no te estoy diciendo que estés todo el día en la iglesia, yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo, que dejes las cosas, sino que ponga a Dios en tu vida en el lugar que Él va y en el lugar que Él se merece. Dios no es un amuleto. Dios no es un muchacho demandado. Dios no es un muchacho nada más para cuando tú estés enfermo, cuando estás depresivo, cuando estás triste, cuando estás desempleado, cuando te bota el novio, cuando tienes problemas en el trabajo. Dios es un Dios que reclama su lugar en nuestros corazones. Poderoso lo que Dios le va enseñando. Y lo cuarto que le revela es, óyeme, te voy a escribir las tablas de nuevo. Y las tablas vinieron a afectar toda la generación de Moisés y las generaciones futuras. Óyeme, en esta cuarentena hay cosas que te van a ser reveladas, que van a afectar tu generación y tus generaciones futuras. Vuelvo y te repito, el cielo no está guardado. Dios no está en confinamiento, Dios no está en cuarentena, Dios no está en toque de queda, Dios sigue en movimiento, y hay cosas que van a ser reveladas en este tiempo que van a afectar tu generación y tus generaciones futuras. Poderoso. La cuarentena de David y el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 7 que había un gigante llamado Goliat, y durante 40 días y 40 noches Goliat estaba azotando al pueblo y salía todos los días a burlarse del pueblo y a decirle todo lo que le viniera en su mente. Pero había una palabra interesante que Goliat siempre decía cuando salía, decía, denme un hombre, y volvía y salía, denme un hombre, y al otro día, dadme un hombre que pelee conmigo. Quiero decirte que lo que se ve grande para ti, para Dios es pequeño. Y Dios vio que pedía un hombre y le mandó un muchacho a Davidcito. Davidcito era un muchacho. Goliat no calificaba ni siquiera para mandarle un hombre para que lo enfrentaba. Calificaba para que le mandaran un muchacho que tenía algo por dentro que no tenían esos hombres. Y vengo a decirle a gente, a muchachos espirituales, al que no tiene el nombre más sonoro, a ti que no te hacen mucho caso, pero que tú sabes que tiene el llamado. En este tiempo de cuarentena hay muchachos que van a tomar la autoridad, que van a tomar la piedra, que van a tomar la onda y van a derribar el gigante. Este es un tiempo de manifestación del Espíritu, y allí estaban los guerreros, los capitanes del ejército. El rey estaba por allá guardado, pero quien tuvo que venir era el muchachito que cuidaba las ovejas y que llevaba la comida.
vida a los demás. Este muchacho hizo que en estos 40 días, en ese último día, se acabara el relajo. Y vengo a decirte algo, en estos 40 días hay muchos relajos en tu vida que se van a acabar. Hay problemas que van a terminar en esta cuarentena, en este tiempo de crisis. Ahí estaba el pueblo de Israel asustado, estaba en confinamiento, la gente estaba guardada en su casa, los guerreros estaban aterrorizados, todo estaba paralizado, pero había alguien que estaba en movimiento. David iba a llevar la comida, David iba donde las ovejas, David iba al altar. David fue donde Saúl y le dijo: déjame ir, que yo me encargo de ese. Había alguien que estaba en movimiento, en un movimiento espiritual. Vengo a decirte en este minuto: haz un movimiento espiritual en esta cuarentena, porque ese movimiento espiritual te va a llevar frente al gigante. Aunque tú seas el muchacho, pero vas a tener la onda en la mano. ¿Qué significaba la onda? Eso era más que un instrumento y una piedra. Este era el poder de Dios, la señal de Dios manifestada sobre alguien. Hay una señal que Dios te va a dar en este tiempo. Hay algo que Dios va a poner en tu mano en este tiempo para terminar con este gigante. Segunda cosa que sucedió en esta cuarentena: terminó una etapa para David y comenzó otra etapa para David. En esta cuarentena terminó una etapa, la etapa de Goliat, y comenzó la etapa del guerrero David. Vengo a decirte en este minuto que en esta cuarentena hay una nueva etapa, hay un nuevo tiempo que va a comenzar en tu vida, porque en este tiempo hay gigantes que van a caer en tu vida y se va a levantar un nuevo guerrero, se va a levantar un nuevo hombre, se va a levantar una nueva mujer, se va a levantar un nuevo comerciante, se va a levantar un nuevo ministro, se va a levantar un nuevo adorador, porque hay algo que se ha estado gestando durante años que después de esta cuarentena se va a manifestar. Y aquí terminó el tiempo de Goliat y comenzó el tiempo de David. En esta cuarentena va a comenzar un nuevo tiempo en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo más. En Mateo capítulo 4 está la cuarentena de Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Primera cosa que podemos aprender en esta cuarentena: hay gente llena del Espíritu que puede ser llevada al desierto. Hay gente buena que puede pasar por procesos difíciles. Hay gente que a lo mejor no se lo merecía, pero puede ser sometido a momentos difíciles. ¿Y qué nos enseña esto? Que si Jesús pasó momentos difíciles, estuvo en el desierto siendo tentado por el mismo diablo, ¿por qué te quejas tanto de tus momentos difíciles? Tú no sabes que tú quejarte y pedirle a Dios que te brinque los momentos difíciles es tú cortar la lección que el maestro te está dando. ¿Te parece al muchacho que interrumpía la clase allá en el aula del curso? Siempre hay un muchacho que interrumpe al maestro. Así vivimos nosotros cuando nos quejamos de nuestro propósito, de nuestro proceso. Vivimos interrumpiendo la enseñanza que Dios quiere darnos. Vengo a decirte en este minuto: aguanta, ten fe, desarrolla fe, porque esto va a pasar. El desierto va a pasar. Y ahí en el desierto, mientras el diablo lo estaba tentando, la palabra de Dios estaba fluyendo. Declaro en el nombre de Jesús que en esta cuarentena, por más tentación que sienta, por más palabras que venga del enemigo, por más malas noticias que lleguen, la palabra de Dios va a fluir como río. El río de Dios va a fluir sobre tu vida. Y dice la palabra que al final de esta cuarentena, luego que él venció las tentaciones, vinieron ángeles que le servían a Jesús. Esos ángeles son señal de un nuevo nivel que va a venir sobre tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que luego de esta cuarentena, cuando hayas vencido la ansiedad, cuando hayas vencido la tristeza, cuando hayas vencido la depresión, hay ángeles que van a venir contigo para acompañarte luego de esta cuarentena. Quiero ir terminando diciéndote: lo mejor del tiempo está por llegar. Aguanta un poco más. Padece un poco más. Yo no sé si perdiste el trabajo, lo vas a perder. Yo no sé si la enfermedad va a tocar tu puerta. Yo no sé qué malas noticias, qué desesperación. Hay empresas que están quebrando, pero vengo a darte el anuncio del cielo. El cielo tiene noticia también. Y esta será una cuarentena con propósito para aquellos que puedan entenderlo y puedan comprenderlo en su espíritu. Algo grande de Dios está sucediendo en el mundo. Algo grande de Dios está sucediendo en el mundo. Y quiere que suceda contigo también. Entra en esta cuarentena con propósito. Que Dios te bendiga.